socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos oyen a esta hora. Muchísimas gracias, Asdrúbal. Fíjate, leía en los titulares el día de hoy, quisiera utilizarlo como punto de partida, lo que publica Petroguía. Se había anunciado en enero pasado la suspensión de envíos hacia Asia del petróleo venezolano, porque, y voy a citar, PDVSA acumula 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar, según documentos vistos por Reuters, después de recurrir a docenas de intermediarios poco conocidos hace 3 años para exportar su petróleo bajo sanciones de Estados Unidos. Dice acá, de un total de 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo desde enero de 2020, PDVSA solo pudo confirmar la recepción de 4.080 millones en pagos, excluyendo algunos canjes como los que realiza con Cuba. 21.200 millones en deuda. ¿Cómo se puede llegar a una cifra así, Asdrúbal? Bueno, eso creo que refleja claramente el nivel de descontrol, falta de indicadores de gestión de lo que es la industria petrolera venezolana, en este caso, mejor dicho, de PDVSA, la falta de transparencia, los niveles de rendición de cuentas que ameritan y sobre todo los manejos financieros, contables y de auditoría que cualquier empresa de la magnitud de PDVSA debería tener en que lleve un negocio. Es más, Román, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, tiene que tener estos indicadores y toda esta estructura para, digamos, mostrar cómo avanza su negocio. Los niveles de cuentas por cobrar tan elevados que tiene PDVSA en este momento, habla pues de una gestión financiera muy deficiente, pero sobre todo también de gravísimos problemas de opacidad y de transparencia y de rendición de cuentas, porque ese dinero está, primero el petróleo se entregó, ese es el primer elemento, el petróleo se entregó y el dinero está en manos de una gran cantidad de gente, de una gran cantidad de intermediarios que probablemente en las condiciones actuales sea muy difícil contactar y habrá que ver cuánto de esa plata en estas condiciones se puede cobrar. Todo eso, por supuesto, representa un daño para el país, para la nación, porque son recursos que necesitamos y más en este momento, dadas todas las necesidades crecientes que tiene Venezuela en áreas críticas como salud, educación y que no tenemos en parte por, bueno, problemas ligados a gestión, a corrupción y a falta de transparencia. Es un punto, Asdrúbal. A ver, cuentas gruesas. Si usted envió petróleo por alrededor de 25.000 millones de dólares, logró cobrar apenas 4.080, 4.000 millones de dólares, pero se está hablando hoy de una trama de corrupción de al menos 3.000 millones de dólares, hay que decir que no es que sea nuevo. Una cosa son los ingresos, la otra la administración, en que se invierten, la transparencia, y aquí vale la pena sí destacar la importancia de la lucha, ayer, hoy y siempre, de la lucha contra la corrupción, de que esto realmente se investigue y tenga responsables, ¿no? Y que los responsables paguen de alguna manera. No, efectivamente, yo creo que ese es el punto, ese es el punto clave, que se investigue, porque además, obviamente en este tema, Román, en particular que estamos conversando en este momento, el tema sanciones pesa mucho, Mm. porque PDVSA dejó de utilizar el sistema financiero formal como cualquier empresa donde a ti te pagan en una cuenta a nombre de la compañía y tú giras pagos con esta cuenta como hace cualquier empresa en el mundo. Hoy Mm. PDVSA no dispone de eso por la dinámica de sanciones, tiene que aceptar pagos en fuentes alternativas, en efectivo, a través de intermediarios, a través de criptoactivos, para poder, digamos, colocar el crudo. Ahora, dos cosas importantes. Primero, Sí. antes de eso, antes de esas sanciones, ya también habían signos de corrupción o de mal manejo de recursos, o sea que es un tema que viene desde mucho antes, pareciera ser un problema estructural que tiene que resolverse. Y en segundo lugar, a pesar de que tú
creaste toda esta estructura para enfrentar o bypassear el tema sanciones, en realidad fue muy ineficiente porque vendiste 25.000 y solo pudiste tener en cuenta 4.000 millones. O sea, imagínate el nivel de pérdida del que estamos hablando o del nivel de recursos no controlado, porque todavía no sabemos si va a ser una pérdida total Sí. del que estamos hablando, y que por supuesto habla de una gestión muy, muy ineficiente y muy poco transparente. Por cierto, ya que estamos hablando de miles de millones de dólares, hablemos de dólares, cambio de tema por un momento. Asdrúbal, me llama la atención que de muchos bancos en Venezuela llegan mensajes permanentemente a sus clientes indicando disponibilidad de divisas. Es decir, usted necesita divisas, yo las tengo, contáctenos. Usted necesita, las tenemos y tenemos en mesa de cambio y tenemos. Eh, y se ha mantenido en el tiempo. Esto lleva ocurriendo, no sé si 2 o 3 semanas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿la inyección o la intervención fue mayor en esta ocasión? ¿O es que no hay tantos bolívares como excedente para el ahorro y entonces no hay mayor demanda de dólares? ¿Qué está pasando en las últimas semanas? No, efectivamente, Román, hubo un aumento de los dólares para intervención. En parte tiene que ver, y fíjate que son las dos caras de la moneda, porque está Ujú, relacionado, aunque tú no creas, con el primer punto, tiene ujú, que ver con mayor flujo de ingresos por petróleo, en este caso de la empresa Chevron, que ha aumentado, como se sabe, sus producción de los campos que tiene aquí en Venezuela, que está exportando a los Estados Unidos. Parte de los dólares que recibe como ese pago para poder cumplir sus compromisos en Venezuela, tienen que cambiarlos por bolívares, y estos dólares están yendo pues a las mesas de intervención y son ujú, una fuente, una oferta que está llegando al mercado, y por eso ves muchos de esos mensajes, dicho de otra manera más general, la banca tiene algo de disponibilidad de divisas en estas semanas. ujú. Entonces, ese es un factor clave, y digo que está conectado con lo primero porque estamos hablando de una empresa petrolera, estamos hablando de recursos que en parte tienen que ver con petróleo venezolano, pero que se canalizan en un mecanismo formal, en este caso el mercado cambiario, con bancos en Venezuela, y que terminas tú viendo de dónde se está moviendo ese flujo y a dónde está llegando. Totalmente diferente a lo que hablamos en la primera parte del programa. Claro. Y un último punto, Asdrúbal. A ver, yo me muestro siempre contrario a las etiquetas, no me parecen justas las etiquetas, estigmatizan, pero pensaba ayer, ¿qué título, cómo se puede llamar a nuestra economía? Porque tiene características muy claras, es desigual, es una realidad. Eso propone un país como tantos otros en el continente, porque no es un caso exclusivo de Venezuela, de contrastes con profundas diferencias. Es decir, por una parte tienes una cesta alimentaria, como registra el Senda, cercana a los $500, pero un salario de poco más de 5,28, como leemos esta mañana. Un país en el que una cena en un lugar bueno, que no exclusivo, pero bueno, no baja de $100 por una pareja. Entonces, ¿cómo llamarla? Si tuviéramos que llamar a nuestra economía, ¿qué apellido tendría? Bueno, Román, te podría tener muchos apellidos. Yo creo que Venezuela es una economía con una depresión económica, tal vez es la expresión que se consigue en la literatura. Cuando Ujú, hablamos de depresión económica, nos referimos primero a una crisis económica de larga duración, una crisis económica que ha durado, en el caso venezolano, prácticamente desde 2014. Ha tenido algunos cambios, lo hemos hablado en el 21-22, pero en realidad desde 2014 esta economía ha entrado en una fase de caída, de descenso. Entonces es muy profunda, muy larga. Y lo segundo, o la segunda, el elemento clave es la magnitud de la caída, porque hasta 2021 habíamos perdido casi 80%. Son muy pocos países que pueden exhibir niveles de contracción como estos en el mundo en los últimos 50 años, y mucho más países que no hayan pasado por guerras o desastres naturales. Entonces nosotros estamos en ese eslabón prácticamente ujú. único, con muy pocos países en el mundo, de depresión económica, y que además tiene una profunda debilidad institucional que, bueno, provoca cosas como las que estamos conversando sobre la principal empresa del país, del sector que siempre ha sido clave para el país, y que hoy, de 25.000 millones que es sus ingresos, no tiene control de 21.000 de ellos. Eso es un signo claro del problema gravísimo institucional que tiene hoy Venezuela.
Asdrúbal, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos hoy miércoles. A ustedes, saludos. Que Feliz estés día. muy bien. Asdrúbal Oliveros es economista, es socio director de Ecoanalítica. Le ponemos música.